Lo que sucede es que si tienes un entero positivo, recuerdas la fórmula. El coeficiente se ve como n por n menos 1, por n menos 2, etc. Y cuando llegas a n menos n, si n es un entero positivo y eventualmente llegarás, y n menos n es 0, por ende ese coeficiente y todos los coeficientes que le sigan serán 0, y por eso es un número finito, es un triángulo finito. Pero una vez que te sales de ese triángulo con números enteros positivos, nunca llegas a n menos n porque n no es un entero positivo y obtienes una serie infinita. Creo que la gran pregunta es, ¿funciona esto realmente? ¿Te da la serie infinita de Newton el valor de 1 sobre 1 más x? Cierto, puede no tener sentido. Hay muchísimas fórmulas matemáticas que podrían romperse al hacer esto. Tenemos reglas por una razón. Pero siempre deberíamos saber hasta qué punto las reglas tienen posibilidad de funcionar. Si tomas toda esta serie y la multiplicas por 1 más x y haces toda la multiplicación, verás que todos los términos se cancelan con excepción del primer 1. Entonces esa gran serie multiplicada por 1 más x nos da 1. Es decir, esa gran serie es 1 sobre 1 más x. Y así Newton se justificó a sí mismo que tiene sentido aplicar la fórmula donde supuestamente no se podía. Newton estaba convencido de que el teorema del binomio funcionaba incluso para valores negativos de n. Esto quiere decir que hay más acerca del triángulo de Pascal. Por sobre la primera fila podríamos agregar un 0 y un 1 que se suman para dar ese primer 1. Y luego esa fila podría continuar con menos 1 más 1 menos 1 más 1 y así hasta el infinito. ¿Y sabes qué? Por fuera del triángulo estándar, el valor implícito en todas partes es 0. Y esto encaja bien con eso. En todos los casos, los unos negativos y positivos que se alternan suman 0 en la fila inferior. Y, además, puedes extender el patrón para todos los números enteros negativos, ya sea usando el teorema del binomio o solo observando los números que resultarían de las sumas para la fila siguiente. Y aquí hay algo increíble. Si ignoras los signos negativos por un momento, estos son exactamente los mismos números ordenados en el mismo patrón que en el triángulo original. Es como si todo el triángulo hubiese sido rotado sobre un lado. Pero Newton no se detiene con los números enteros. Luego probó con fracciones como potencia. Por ejemplo, 1 más x elevado a un medio. ¿Y qué quiere decir elevar 1 más x a un medio? Es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más x y quiere averiguar si eso tiene la misma expansión. Si n es igual a un medio en el teorema del binomio, se obtiene una serie infinita. Eso me hace pensar que en verdad podríamos introducirnos en el triángulo de Pascal, ampliarlo, digamos, y agregarle fracciones entre las filas que ya conocemos. Exactamente, existe una continuidad de los triángulos de Pascal entre 0 y 1. Existe una continuidad de números que podrías colocar como potencias. Y puedes pensar en cada fracción como un medio, un cuarto, un tercio, como existiendo en su propio plano, donde en cada plano hay pares de números que se suman para crear las filas anteriores. Y ya no tiene que ser un entero positivo. No es necesario que sea un entero positivo, ni un entero negativo, ni siquiera que sea un número entero. N puede ser un medio. Y él elabora este cálculo con el que puede hacer muchas cosas como calcular la raíz cuadrada de 3 de forma rápida y eficaz. Porque la raíz cuadrada de 3 puede ser también escrito como 4 menos 1, y si extraemos el 4, entonces tenemos la raíz cuadrada de 4, que es 2, multiplicada por la raíz cuadrada de 1 menos un cuarto. Si ponemos menos un cuarto como x en esta serie, obtendremos una expansión que rápidamente converge y nos dará el resultado de la raíz cuadrada de 3 con mucha exactitud. Newton está particularmente interesado en n igual a un medio, porque la ecuación para un círculo de radio 1 es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y si despejas la y, la parte superior del círculo es igual a 1 menos x al cuadrado, todo elevado a un medio. Esta es básicamente la misma expresión que había estado observando, solo tiene que reemplazar x por menos x al cuadrado. Eso agrega varios signos negativos y duplica la potencia de x en cada término. Pero ahora tiene una ecuación para un círculo en la cual cada término es un número irracional multiplicado por x elevada a alguna potencia. Ahora tenemos dos maneras diferentes de representar lo mismo. Y cuando tienes algo así, la magia está a punto de suceder y comienzan los fuegos artificiales. Pero ¿cómo utiliza esto para calcular pi? Bien, por suerte para nosotros, él acababa de inventar el cálculus, o lo que él llamaba la teoría de las fluxiones. Él nota que si integras debajo de esa curva, al x ir de 0 a 1, obtienes el área debajo de la curva, que es un cuarto del círculo. Y sabe que el área de ese círculo es pi por el radio al cuadrado, excepto que r es 1, entonces el área es pi. Y queremos solo un cuarto, por lo que esa área es pi sobre 4.
Del otro lado, él tiene esta serie y sabe cómo integrar x a una potencia. Sencillamente, elevas cada potencia de x en 1 y divides por la nueva potencia. Y ahora tienes una serie infinita de términos que solo involucran una simple aritmética con fracciones. Pones que x es igual a 1 y puedes calcular pi hasta obtener un valor altamente preciso. Pero Newton va incluso más allá, añadiendo un toque final. Un mal artículo sobre matemáticas tiene 0 ideas. Solo habla de cosas que todos ya saben y que nadie se molestó en elaborar. Luego están los buenos artículos, que tienen una idea nueva que es verdaderamente sorprendente. Newton iba por su cuarta nueva idea y está a punto de aportar su idea nueva número 5. Y la quinta nueva idea es que en lugar de integrar de 0 a 1, él integrará solo de 0 a 1/2. Cuando tienes una serie infinita, quieres que los términos disminuyan en tamaño lo más rápido posible. De esta manera no tienes que calcular tantos de ellos para obtener una buena respuesta. Y Newton ve que si integra no desde 0 a 1, sino de 0 a 1/2, cuando posteriormente reemplaza x por 1/2, cada término se achica en tamaño por un factor adicional de x al cuadrado, que en este caso es 1/4. Pero si solo integras hasta 1/2, ¿cuál es el área bajo la curva que estás calculando? Bueno, es esta parte de un círculo que puedes dividir en un sector de 30 grados del círculo que tiene un área de pi sobre 12, más un triángulo rectángulo con la base de 1/2 y la altura de la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así, esa integral se traduce en esta expresión. Y reacomodándola para resolver pi obtienes esta ecuación. Si evalúas solo los primeros 5 términos, obtienes que pi es igual a 3.14161. Eso difiere solo en 2 partes de 100.000. Y para equiparar el poder computacional de Van Cullen y su polígono de más de 4 trillones de lados, solo necesitarías calcular 50 términos de la serie de Newton. Lo que antes demoraba años, hoy demoraría solo días. Y así nadie más tuvo que dividir polígonos para averiguar el valor de pi nunca más. ¿Por qué lo harías? Harías todo ese trabajo y alguien podría vencerte en un segundo. Es algo así como cuando alguien construye una grúa y hay otra persona que todavía está subiendo una escalera para poner un ladrillo en una casa. Ya no es así como se construyen las casas. Tenemos nueva tecnología. ¿Acaso estás loco? Construiremos un edificio de 100 pisos y tú uno de 5 pisos que se derrumbará. Lo ves en Nueva York. Puedes ver claramente dónde fue que la tecnología llegó. Hay filas y filas de edificios de 5 pisos y de pronto tienes un edificio de 20 pisos y luego uno de 30 y otro de 90. Todo se trata de quién tiene la tecnología. Para mí, esta es una historia acerca de cómo la manera obvia de hacer las cosas no es siempre la mejor. Y acerca de que suele ser una buena idea experimentar con patrones y empujarlos más allá de los límites dentro de los cuales creemos que funcionan. Porque un poco de intuición y matemáticas puede llevarnos muy lejos.